La paz del Señor esta noche, Dios le bendiga. Nuevamente agradecidos con el Señor por un día más de vida que nos regala y también por permitirnos nuevamente que estemos acá reunidos en su casa y a través de este medio, de esta forma, para que podamos compartir la palabra del Señor. Así que le invito esta noche a que pueda prestar atención a la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Verso 36 al 41 vamos a leer. Y dice así en la palabra de nuestro Dios: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos por un momento. Maravilloso Dios, Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, porque este momento hemos podido leer tu palabra, Señor, y en ella encontramos la vida, Señor, la fuerza para seguir adelante, la guía y la ayuda, Señor, que viene de parte de ti para nuestras vidas, Señor. Oramos, Dios, bendiciendo esta palabra que hemos leído, Señor, y ya por ella estamos limpios, Señor. Ahora queremos ser enseñados por ella, Dios mío, Señor. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, la ayuda, Señor, Dios mío, Señor, para que podamos comprender y entender los propósitos tuyos, Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, que tú puedas poner entendimiento, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, para que podamos, Dios mío, Señor, entender este mensaje. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, estaba meditando mucho yo en este pasaje. Y siempre, ¿no? En cualquier parte de la escritura, cuando leo, siempre me pongo a meditar, que es lo que debemos hacer todos, ¿no? Meditar en lo que estamos leyendo y en lo que está diciendo el Señor, ¿no? En esa lectura o en esa parte de la escritura que eh, estamos leyendo, ¿no? Y que estamos de repente haciendo un seguimiento a un rol de lectura, ¿no? De la palabra del Señor, que es muy importante hacerlo, ¿no? Que todos los días tengamos un tiempo de sentarnos para leer la palabra del Señor, ¿no? Para tener un tiempo donde podamos nosotros tener ese contacto, esa comunión con Dios a través de su palabra. Y meditaba porque nuestra vida, escuche lo que quiero enseñarle en esta noche. Nuestra vida, o más bien la vida cristiana, está basada en nuestra relación con Dios. Nuestra fe no se demuestra con una relación con Dios. Nuestra confianza y nuestra fidelidad a Dios se demuestra en esa acción de tener una comunión con Dios cada día. Eso quiere decir una relación que podemos tener con el Señor. Pero para tener esta relación con el Señor demanda momentos de oración, ¿no? O sea, cuán importante es tener un tiempo de oración, ¿no? Como hemos leído nosotros en este pasaje, ¿no? Y el tema que quiero compartir en esta noche es cuándo, ¿no? Dejamos de orar. O sea, ¿qué pasa cuando dejamos de orar? ¿Qué sucede cuando ya no tenemos una comunión con Dios, ya no tenemos
si quiere llamarlo así, continuamente ya una relación con Dios y solamente a veces oramos o a veces lo buscamos a Dios o a veces entablamos una conversación con Dios cuando estamos necesitando o cuando estamos pasando por alguna prueba. Generalmente casi siempre nos pasa así a veces porque descuidamos esta parte tan importante que es la oración. Por eso le decía, yo estaba meditando y nuestra vida está basada en esos actos o en esas acciones que hagamos nosotros todos los días delante de Dios, de leer su palabra, de tener un tiempo de oración. Pero cuando descuidamos esta parte primordial nosotros de tener una relación con Dios y una oración que hagamos diariamente, ¿no? O la costumbre que se nos haga de orar cada día o cada momento o cada tiempo, ¿no? Entonces hay algunos peligros que vienen a nuestra vida. O sea, corremos ciertos peligros cuando descuidamos nuestra oración. Cuando de repente ya no estamos regularmente haciendo, ¿no? De nuestra vida, ¿no? O de esta parte de la oración, ¿no? Que se realice a diario en nuestro existir, ¿no? Además de perseverar también en una comunión constante con el Señor o con nuestro Creador, ¿no? Porque la oración viene a ser la base fundamental para que ese creyente, ¿no? o ese hijo de Dios no caiga en tentaciones. Por eso ahí hemos leído que el Señor manifiesta, ¿no? En el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, dice. Y expresa algo interesante, importante el Señor ahí, que dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Quizás en nuestro espíritu está el deseo, ¿no? Pero dice acá, pero la carne es débil. Dice, ¿por qué está débil la carne? Porque hemos descuidado, ¿no? Este principio muy importante o este hábito de orar todos los días. Entonces la oración viene a ser la base fundamental de todo creyente para que no caiga en tentación, ¿no? Y mediante esa oración o mediante ese tiempo que tenemos de comunión con Dios, manifestamos también nuestra adoración a Dios. O sea, es una forma también de expresar nuestra adoración a Dios, ¿no? Y someternos también a ese tiempo de búsqueda, ¿no? Y de buscar respuestas de repente a lo que estamos atravesando y lo que estamos pasando. Entonces, si descuidamos la oración nosotros, ¿no? O dejamos de orar, ¿no? Quizás por el trabajo, ¿no? Y nos sentimos cansados, ¿no? Al momento de levantarnos, de repente a la hora que nos hemos establecido de orar para buscar a Dios, entonces como que vamos descuidando, ¿no? Esa parte tan importante y nuestra carne, ¿no? En realidad se hace débil, ¿no? Porque nuestro espíritu puede estar dispuesto, pero como nuestra carne está débil, ¿no? No tiene la fuerza, ¿no? Suficiente para decidir de que nos vamos a levantar a orar o voy a orar, ¿no? Entonces caemos en esos peligros. Entonces, ¿cuáles serían esos peligros de no orar? Y el peligro, ¿no? Que ocurre cuando uno deja de orar, el primero que ocasiona, ¿no? Una consecuencia en la vida de ese creyente, ¿no? Es que descuida primeramente, ¿no? Descuida, ¿no? su tiempo de oración, ¿no? Cuando deja de orar, nuestra vida espiritual, escuche bien, ¿no? Se enfría y comienza a ser más frágil, más débil, ¿no? Al pecado, a las cosas seculares, al mundo, ¿no? A los deseos, porque esta carne se hace débil, ¿no? Si no tenemos nosotros constantemente ese tiempo de oración, por eso nuestra iglesia acá nuevamente se abrió nuevamente los cultos de madrugada o los tiempos de oración para que
de 6 a 7 uno venga a tener ese encuentro con el Señor, ¿no? Venga, si quiere llamarlo así, adorarle al Señor, ¿no? Quitar esa carga, ese problema, esa aflicción, esa situación de repente desesperada que está pasando, es ahí donde en ese tiempo usted puede sacar, liberarse, ¿no? Buscar la ayuda, la fortaleza que viene de parte del Señor, ¿no? Y nos renueva el Señor, nos da nueva fuerza, ¿no? Salimos de verdad que después de un tiempo de oración, ¿no? O de ese tiempo que entablamos un momento de oración con el Señor, nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Pero si no lo hacemos, entonces esta vida espiritual, no esta vida que consiste en cuerpo, alma y espíritu, se hace débil, ¿no? El espíritu también se hace débil, también ya no tiene la misma fuerza ya de orar, ¿no? Eso quiere decir que tendremos ya menos deseos de orar y pasar tiempo con Dios ya. Y si a veces entablamos una relación con Dios o una oración delante de Dios, ya como que 5 o 10 minutos ya son, es harto, es largo ya, ¿no? No como en otro tiempo cuando recién empezamos, ¿no? No, quizás el tiempo no lo tomamos en cuenta, pero cuando nos dábamos cuenta ya había pasado ya entre media hora, 45 minutos, a veces una hora y cuarto, y 10 y 20, ¿no? De tener una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu mismo, ¿verdad? Está en ese éxtasis de relación con Dios, ¿no? Y el tiempo no es importante ese momento. Lo importante ese momento es nuestra oración con Dios, ¿no? Nuestra comunión con Dios. Pero si lo dejamos de hacer, y obviamente, como dije, ¿verdad? Bajará esa intensidad, ese deseo, ¿no? De orar, ¿no? De tener espacios de tiempo prolongado de orar, ¿no? Si oramos ya es rápido, es fugaz, es una oración flash nomás, ¿no? Y eso no fortalece, eso simplemente lo hacemos ya por cumplir, ya porque somos hijos de Dios y necesitamos, ¿no? Decirle gracias, Señor, por este día, pero no es suficiente eso. Eso no va a ser suficiente, por eso se corre el riesgo de enfriarse, ¿no? De caer en una frialdad espiritual, ¿no? Y moralmente quiere decir que, y espiritualmente ya no habrá fuerza para hacerlo ya, ¿no? Puede ser que tengamos una jornada laboral fuerte, ¿no? Pesada, pero si este espíritu está fortalecido, ¿no? Y en nosotros está ese deseo de seguir orando, no importa el cansancio, ese momento que nos arrodillamos a orar a Dios, el cansancio se va, ¿no? Esa pesadez se va porque estamos en ese momento de adorarle, de tener una relación bonita con el Señor. Entonces, no va a ser un problema el cansancio físico, ¿no? Versículo 40, mire que hemos leído ahí en esta historia, ¿no? Dice, vino luego a sus discípulos. Dice, ¿quién vino a sus discípulos? Jesús, ¿verdad? Que los dejó a ellos, ¿no? Y les dijo que pues ellos estén orando, ¿no? Vino a sus discípulos, dice, y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, dice. Quizá la travesía de ese día para ellos fue pesada, ¿verdad? Entre los muchos quehaceres que tenían que hacer, entre el cuidar al Señor para que no lo aprieten, no se amontonen, de repente cuidaban esa parte, ¿no? Caminando por las calles, por las aldeas, por las ciudades de aquí, allá y todo, ¿no? Y estaban cansados, literalmente estaban cansados físicamente. Eso muestra la Escritura, ¿no? Por eso que cuando el Señor les dijo, quédense aquí, esperen aquí, yo voy a subir un poco más allá y voy a orar, y ustedes oren también para que no caigan en tentación, pero el sueño, el cansancio, la fatiga los hizo dormirse, ¿no?
Entonces, si acá en nosotros también no se conserva ese hábito de orar todos los días, ¿no? Entonces, no, no tendremos esa fuerza para hacerlo, ¿no? No tendremos esa fuerza para al día siguiente, ¿no? Levantarnos temprano y poder orar al Señor. Mucho menos, ¿no? Vencer las tentaciones que pues obviamente, ¿no? A diario nos vienen, ¿no? Cuando estamos caminando, ¿no? Entonces, de eso se trata, hermano, este tema de la oración, ¿no? De esto se trata el mensaje de esta noche, que no dejemos de orar, ¿no? Que no descuidemos esta parte tan importante, ¿no? Porque a la verdad el mismo Señor, ¿no? Muestra aquí la Escritura que el mismo Señor, siendo el Hijo de Dios, mire, ¿no? Él tuvo que ir y orar, ¿no? Buscando una ayuda de parte del Señor, ¿no? Si nos muestra la Escritura que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que, ¿qué se llama? Reconocer que necesitaba de la fuerza de Dios, de la ayuda de Dios para seguir adelante o para enfrentar, en todo caso, ese momento o esa situación que estaba atravesando. Quiere decir que mucho más para nosotros todavía, ¿no? Necesitamos, ¿no? Tener un tiempo de oración todos los días delante del Señor. Que no descuidemos la oración. O sea, que no dejemos de orar, ¿no? Mientras más se torne en nosotros ese hábito de orar, mientras más busquemos a Dios, mientras más nos arrodillemos delante del Señor, mientras más confiemos en el Señor y más lo busquemos intensamente, hermano, mejor será el día, ¿no? Vendrán las respuestas de parte de Dios, vendrá la ayuda, el socorro, vendrá el auxilio de parte del Señor. En realidad, ¿no? Sentiremos de que tenemos la fortaleza de parte del Señor para enfrentar cualquiera que sea la situación por la cual el Señor permita que atravesemos. Entonces, de eso se trata, ¿no? De no descuidar la oración, porque podemos caer, ¿no? En esa frialdad, podemos caer en ese enfriamiento y obviamente, como dije, comenzamos a ser ya vulnerables, ¿no? A la tentación, a los deseos, ¿no? Y a las cosas de este mundo, ¿no? Entonces, no dejemos de orar, ¿no? No dejemos de orar, porque la oración nos fortalece, ¿no? El espíritu, levanta el ánimo, ¿no? Da fuerza al que no tiene, ¿no? Incluso, ¿no? A través de la oración, como dije, podemos entablar una adoración delante del Señor. Entonces, esa es la primera parte que queremos enseñar, ¿no? A la iglesia, y obviamente para todos, no solo a la iglesia, no, es para todos, que la oración es importante si en realidad no la descuidamos. Lo segundo es que la falta de oración ignora el don de Dios, ¿no? O sea, ignora el don, ¿no? De intercesión que podemos tener nosotros o que Dios nos ha dado, ¿no? Recuerde que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo, ¿no? Es necesario que yo vaya, dice, que yo me vaya, ¿no? Porque les enviaré, dice, el Espíritu Santo, dice. Ahora, hermano, esto es importante. El Espíritu Santo está en este momento, que es Dios mismo, está en este momento, ¿no? En el corazón de cada creyente, ¿no? Ayudándonos a salir adelante, ¿no? O enfrentando los problemas que tenemos a diario. Pero el detalle es cómo lo tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De cómo está Él en nuestra vida, ¿no? Porque dice que desde el momento que lo aceptamos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, también entra o está en nosotros el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo, dice. Pero de ahí es que viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo estamos haciendo, ¿no? La morada del Espíritu Santo en nuestra vida? Entonces, muchas veces, porque hemos descuidado la oración, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra del Señor, hemos dejado de congregar, entonces, ¿no? Y hemos dejado de seguir buscándolo a Dios, entonces
perdemos nosotros, ¿no? A través de esa falta de oración, ignoramos el don que Dios nos ha dado de interceder, de orar, de pedir por otros, de ser, ¿no? Personas que oremos por otras personas, ¿no? Hay una historia en la Biblia, ¿no? En el capítulo 12, mire, del primer libro de Samuel, ¿no? Versículo 23 al 25. ¿Cuál era la situación que estaban atravesando en ese momento el pueblo de Israel? Ellos hasta antes de ese momento, ellos eran gobernados por Dios. Era un gobierno no teocrático, era Dios el que les mandaba, era Dios quien los gobernaba a ellos. Pero de repente ahí por mirar las demás naciones que tenían un rey, ellos comenzaron a tener esa idea, ¿no? de querer tener un rey. Bueno, y reclaman delante de Samuel, le dicen, nosotros queremos tener un rey, dice. Y Samuel consulta a Dios y Dios dice, si quieren rey, les voy a dar un rey, dice. Pero les da ciertas advertencias, le da al pueblo de Israel que ellos no tomaron en cuenta y sufrieron las consecuencias. Pero mire lo interesante de esta historia, lo que dice ahí en el 12:23 hasta el 25, dice. Así que dice Samuel, no, les está diciendo a ellos porque estaban pasando por una situación difícil a través del rey, ¿no? que ellos habían pedido. Así que lejos sea de mí, dice, que peque, dice yo, contra Jehová, dice, cesando de rogar por vosotros, dice. O sea, de orar por ellos, ¿no? Dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice, solamente temed a Jehová y servidle, dice, de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, dice. Más, dice acá en el último versículo, si perseveráis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis, dice. Entonces, acá vemos nosotros la importancia de la oración, ¿no? Y lo que está expresando Samuel es que es pecado si dejamos de orar nosotros, dice, no, por eso dice, no es lejos esté de mí que yo peque de rogar por ustedes, dice, o sea, cuán importante es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que oremos por otros, para que oremos por la iglesia, para que oremos por el mundo, para que oremos por las almas, por las personas que están sin Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la falta de oración no debilita nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios cuando no tenemos una relación con Dios y mucho más si lo hacemos de tiempo, ¿cómo vamos a tener la sensibilidad de escuchar la voz de Dios? O sea, lejos estará, hermano, ¿no? No es que la voz de Dios estará lejos, no, sino lejos de que nosotros podamos escuchar porque no tenemos una sensibilidad espiritual en nuestra vida, porque hemos descuidado la oración, porque hemos hecho, ¿verdad? Quizás otras cosas antes de lo que es importante orar delante del Señor. Entonces vamos a debilitarnos, no vamos a tener esa capacidad de escucharle a Jesús o a Cristo o al Espíritu Santo cuando de repente Él quiere susurrar con su palabra en nuestro oído, ¿no? O en nuestro corazón, ¿no? Pero como no hay una sensibilidad, ¿no? O quizás nos habla el Señor y como no hay una sensibilidad, entonces no podemos discernir lo que nos está hablando el Señor. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros cuando estamos descuidando de repente, ¿no? Esta parte tan importante de dejar de orar, ¿no? Entonces la falta, ¿no? de la oración, ¿no? Nubla también nuestros corazones a las tentaciones que nos rodean, ¿no? Y más todavía, mire, y nos conducen a un mayor todavía pecado todavía, ¿no? Porque acá está diciendo la palabra, ¿verdad? El Señor mismo está advirtiendo ahí, dice que si no pudieron orar ellos, no pudieron velar una hora, dice, no, entonces está expresando el Señor para que no entren en tentación, hay que orar. Para no caer en las trampas, en las artimañas del enemigo, ¿verdad? O en los planes del diablo, hay que orar, hay que fortalecerse en la oración. Por eso el verso 41 dice, velen, ¿no? O velad y orad para que no entréis en tentación, dice.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice. Eso es importante, hermano. Orar delante del Señor, hacer que nuestra vida tenga un tiempo de oración siempre delante del Señor. Y para cualquier cosa, no solamente cuando estemos atravesando problemas o enfermedades, siempre, ¿no? Si usted se levantó y todas las cosas están bien, entonces el motivo de su oración ese día pues será de gratitud a Dios, ¿no? Si al otro día se levantó y hay una pesadez, quizás en la cabeza, en el corazón, en la vida, en la familia, en alguien, ¿no? Su oración tendrá esa razón para orar delante del Señor. Interceder, orar, pedir, clamar, ¿no? Por los míos, por los suyos, ¿no? Por los demás también, ¿no? Porque eso manda también la palabra del Señor, ¿no? Orad unos por otros, dice, ¿no? Entonces, cuán importante entonces se torna, ¿no? Para nosotros esta parte, ¿no? Que es la oración, ¿no? Lo tercero es que la falta de oración, hermano, nos impide, ¿no? Nos impide escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos también. Si quiere hablarnos algo el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como no tenemos nosotros una relación con Él, o sea, hemos descuidado esa relación con Él, está distante, no es como una separación, ¿verdad? Y cuando hay una separación, ¿verdad? No hay una cercanía, ¿no? Y no se puede escuchar de repente la voz de Dios, porque hemos descuidado nosotros. Ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, había entonces en la iglesia, dice, ¿no? En la iglesia primitiva, que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros, dice. Y habla de algunos varones que estaban ahí, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, ¿no? Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, dice. Y mire lo que dice el versículo 2, lo importante, dice, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando. O sea, no estaban descuidando, ¿no? Su vida espiritual, estaban ayunando, orando, dice, dijo el Espíritu Santo, mire, en medio de esa relación, de esa comunión buena, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, dice, para la obra a los que los he llamado, dice. O sea, tan ahí fuerte fue la voz, la orden del Señor, ¿no? Que ellos escucharon que el Señor les estaba hablando para apartarlos, para llevarlos al ministerio que Dios ya había preparado para ellos. De ahí comienza, ¿no? Un ministerio para ellos. Entonces, que la parte más importante de nosotros, o a veces de repente normalmente estamos orando mal porque solo pedimos y no escuchamos lo que Dios quiere hablarnos. Creo que en una oportunidad les enseñé, les dije también de que la oración consiste en un tiempo de silencio, en un tiempo de estar ahí después de pedirle, de adorarle, no, después de decirle al Señor todas las cosas que necesitamos. Tiene que haber un tiempo de esperar una respuesta de Dios. O sea, quiere decir que tenemos que estar en silencio, escuchando, ¿no? Lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Ahora esa voz no va a salir así como la que estoy hablando ahorita, pero sentiremos ahí en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra conciencia, la voz de Dios hablándonos, ¿no? O dándonos una respuesta, ¿no? A lo que hemos orado nosotros. Entonces Dios quiere que le pidamos, hermano. Dios quiere que oremos, ¿no? La Biblia dice, pedid y se os dará, dice. Buscad y hallaréis, dice. Llamad y se os abrirá, dice la palabra. Entonces creo que es claro el Señor en ello, hermano, y nos manda a nosotros a que le pidamos, pero que también podamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces por el asunto de tiempo o de muy tarde que me levanté, ¿no? O muy ahora de salir, solamente una oración nomás, como dije anteriormente, rápida, ¿no? Sin escuchar, ¿no? La respuesta de Dios, sin dejar que Dios nos hable o que Dios nos dé una respuesta, ¿no?
porque no hemos podido, ¿no?, tener el tiempo necesario para escuchar, ¿no?, la voz del Señor. Entonces, hermano, ¿no?, necesitamos entonces comprender de que una relación con Dios se entabla, ¿no?, precisamente cuando nosotros creamos el hábito de orar todos los días, ¿no?, de buscarlo al Señor, de hacer que la oración sea en nosotros una necesidad, no una importancia, una necesidad. Jesús lo enseñó, ¿no?, en Lucas 18, la parábola del juez injusto. Dijo, la necesidad de orar siempre, dice. No dijo una vez al mes, una vez a la semana, no una vez al año, no, o de vez en cuando. No, dijo la necesidad de orar siempre, dice. Quizás no le dé para venir todos los días a la oración de mañana, ¿no?, de nuestra iglesia. Quizás le dé para venir un día, 2 días, pero ese día que venga, no, hágalo, ¿no?, con todo su corazón, y los días que no, hágalo en la casa, ¿no? Pero no descuide su oración con el Señor. Entonces, para que esto no suceda en nosotros y no descuidemos nuestra vida espiritual, o sea, que no haya, ¿no?, en nosotros un enfriamiento, mire, ¿no?, y que podamos nosotros escuchar la voz del Señor y podamos tener la fuerza de parte de Dios para nuestra vida, ¿no? Hay ahí un pasaje, mire, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 32, una muestra, ¿no?, del poder de la oración, una muestra de que es simplemente, hermano, cuando hay una relación con el Padre, ¿no?, suceden los milagros, suceden las cosas, ocurren, ¿no?, los resultados, ¿no? Ahí, mire, dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 7, verso 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, dice, a Jesús, ¿verdad? Y le rogaron que le pusiera la mano encima, dice, y tomándolo aparte de la gente, dice, el Señor lo apartó, dice, metió los dedos en las orejas de él, dice, y escupiendo, tocó su lengua, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, dice, es decir, sea abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos, dice, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, dice. ¿Pero por qué? Porque había una relación, ¿verdad?, entre el Hijo y el Padre. Hubo un clamor, una súplica, ¿no? Como cuando alimentó a los 5,000 y después a los 3,000, ¿verdad?, personas, no, sin contar niños ni mujeres, ¿no? Levantó simplemente los panes al cielo y dio gracias a Dios, y de Dios viene la respuesta, la ayuda por esa gratitud, por ese clamor o por esa oración que se hace delante del Padre. Entonces hay respuesta de parte del Señor. Por eso dije, si nosotros queremos mantener una vida, ¿no?, de oración, una relación con Dios de todos los días, ¿no?, porque los pensamientos, los planes, los deseos de Dios son buenos, ¿no? Eso lo dice la palabra del Señor. Allá en Jeremías capítulo 29, versículos 11 y 13, mire, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, dice, para daros el fin que esperáis, dice. Entonces, dice acá, me invocaréis y vendréis, dice, y oraréis, dice, a mí, y yo os oiré, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice. Entonces, ¿cómo hacemos entonces la pregunta? Para no dejar de orar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi condición, mi acción que tengo que hacer yo para que no descuide mi vida de oración, ¿no? O si la he descuidado, ¿cómo puedo nuevamente empezar, ¿no? Acá 3 cosas, mire, importantes. Primero, tenemos que creer en la eficacia de la oración. Porque la Biblia habla, ¿verdad?, de que Elías dice, no, era un hombre, dice, igual sujeto, dice, que nosotros, dice, no, a pasiones y a todas las cosas, no, de este mundo, dice. Pero la oración que hace Elías, ¿no? Allá en Santiago, mire, capítulo 5, verso 16, dice, Elías, ¿no?, dice, confesad vuestras ofensas, primero el 16, dice, unos a otros y orad unos por otros, dice, para que seáis sanados, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. O sea, ¿qué nos manda la palabra? Que nuestra oración, mire, puede mucho.
es nuestra oración, ¿no? Y el verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, dice. Y el 18 dice, y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto, dice. Amén. Entonces, primero tenemos que creer en la eficacia de la oración. La oración, hermano, del justo, acá lo hemos leído nosotros, puede mucho, dice. Es nuestra oración, es nuestro tiempo. Si queremos nosotros nuevamente entablar una relación con Dios, tenemos que creer de que nuestra oración y que la oración no tiene poder, ¿no? Y podemos nosotros encontrar la ayuda, la fuerza, el socorro para nuestras vidas. Lo segundo es que tenemos que hacer de la oración, hermano, se haga un hábito en nuestra vida. No es que solamente, como dije, no para algún momento nomás, para alguna ocasión o por alguna necesidad nomás. Siempre, dice, la Biblia dice, oración siempre, dice, orad sin cesar, dice. No, búsquenme, dice el Señor, ¿no? Mientras puede ser hallado, dice. Buscadme en tanto estoy cercano, dice el Señor, ¿no? Entonces hay respuesta de parte de Dios cuando lo buscamos a Dios. Hay ayuda que viene de parte de Dios si nosotros lo buscamos, ¿no? Lo tercero tiene que ver con una vida plena de convicción a lo que Dios, hermano, va a hacer en nuestra vida. Porque Dios escucha nuestra oración. Dios escuchó la oración de Elías, Dios escuchó la oración de Ana, ¿no? Dios escuchó la oración de Daniel, ¿no? Dios escuchó la oración de Jonás allá en el pez, Dios escuchó la oración de Pedro, de Pablo. También puede escuchar el Señor la oración de nosotros, ¿no? Si es que nosotros decidimos buscarlo a Dios, orar siempre y tener una relación con el Señor. Dios desea darnos muchas cosas si la pedimos con humildad, hermano. Hagamos que la oración sea un hábito en nuestra vida y hagamos que la oración también, hermano, no continuamente sea también la que podamos pedir, ¿no? Por la necesidad de otros y que aprendamos a creer en las promesas de Dios, sea como sea, ¿no? Y cueste lo que cueste, siempre orando al Señor, pidiendo al Señor la ayuda, ¿no? El socorro, el auxilio, como lo dice el Salmo 121. Me encanta a mí el Salmo 121, porque es una expresión, hermano, de ayuda, ¿no? Es una expresión, hermano, no de sujeción, no de reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, la respuesta de Dios, la ayuda de Dios, ¿no? Por eso dice, ¿de dónde vendrá mi socorro?, dice. Y él mismo responde, ¿no? Viene del Señor que me ayuda, que me da fuerzas para seguir adelante. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Deseo con todo mi corazón de que su vida, ¿no? Se torne, ¿no? Que la oración se torne en su vida un hábito, ¿no? Mi oración es que no descuide usted nunca la oración en su vida, ¿no? Y que cueste lo que cueste, ¿no? Tengamos que de repente pasar ese sueño, ¿verdad? De levantarnos y de quitar esa flojera, esa pereza de levantarnos y levantarnos, ¿no? En el nombre de Jesús, ¿no? Y poder orar y poder entablar una relación con el Señor. Una vida de oración, escuche bien, nos llevará a experimentar más del poder de Dios. O sea, más experimentaremos el poder de Dios en nuestra vida, ¿no? Manifestado obviamente acá, ¿no? En lo interior de nosotros, como lo hicieron sus discípulos. Como mencioné ahí, ¿no? Los ejemplos de ellos, ¿no? Y de otros muchos cristianos, ¿no? Y los testimonios de mucha gente, ¿no? Es cuando Dios ha traído respuesta a su problema, a su necesidad y a su enfermedad. Sus vidas estaban basadas, ¿no? En oración, en ayuno, ¿no? Mientras que la mayoría de ellos, ¿no? Experimentaron muchas cosas maravillosas de parte del Señor. Así que, apreciados hermanos, ¿no? Les deseo con todo mi corazón, ¿no? Que esta palabra no pueda ayudarnos a encontrarnos nuevamente con el Señor a través de la oración. No dejemos de orar, ¿no? Por eso el tema es, si dejamos de orar, cuando dejamos de orar viene
¿no? Un enfriamiento, un estancamiento, no hay fuerza, no hay ganas, no hay deseo, somos más vulnerables al pecado, más renegamos, más gritamos, ¿no? Y menos tendremos relación con Dios y menos escucharemos la voz de Dios y más nos alejaremos de Dios cada día. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios ayude, ¿no? A que sigamos adelante en medio de la dificultad, la prueba, lo que sea que haya, ¿no? Consideremos de que Dios está al control de todo. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos esta noche agradecerte, mi Dios amado. Sé, Señor, que esta palabra, mi Dios amado, se va a tornar en nosotros, Señor, como un martillo, Señor, que va a golpear nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, oro, Señor amado, para que en cada corazón, Señor, que ha recibido este mensaje, Señor amado, pueda, Señor amado, germinar, Señor amado, palabra de bien, Señor, de victoria, Señor, y podamos, Dios mío, Señor, escuchar la voz tuya, Señor, y podamos decidir, Señor, siempre orar a ti, Señor, aún en medio de las pruebas y de las dificultades y de los problemas, Señor. Gracias, mi Dios amado, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Y que ella, mi Dios amado, sea la que entre en cada corazón y dé vida, Señor, al 100, al 60 y al 30 por uno. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima con la bendición del Señor. Paz de Dios.